De regreso a casa, el sargento estadounidense Bo Bergdahl, secuestrado por el grupo talibán en Afganistán durante 5 años, llegó esta madrugada a su país. El uniformado fue liberado el pasado 31 de mayo a cambio de la transferencia a Qatar de 5 líderes del talibán que estaban también detenidos en la cárcel de Guantánamo. En ese avión militar arribó el sargento Bobby Bergdahl a su país. La aeronave procedente de Alemania aterrizó en horas de la madrugada en la ciudad de San Antonio, en el estado de Texas. El estadounidense, liberado por los talibanes tras permanecer secuestrado 5 años en Afganistán, recibe tratamiento en el centro médico de Brooke, según confirmó el Departamento de Defensa. En un escueto comunicado, el Pentágono señaló que el soldado continuará allí la siguiente fase de su proceso de reintegración. No hay plazos para dicho proceso. Nuestro objetivo es garantizar su salud y bienestar. El secretario Hagel confía en que el ejército garantice al sargento Bergdahl los cuidados, el tiempo y el espacio necesarios que requiera para completar su recuperación y bienestar. Precisamente el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel, rindió indagatoria el pasado miércoles ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes debido a la fuerte polémica que rodea la liberación del militar, pues esta se dio por cuenta de un intercambio de 5 talibanes detenidos durante más de una década en la base militar de Guantánamo. Republicanos y sectores del Partido Demócrata criticaron con vehemencia al presidente Barack Obama por no informar del trato al Congreso. NTN 24 establece contacto en vivo con Maximiliano Borges. Él es experto en Medio Oriente y director de la revista Horizonte. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia. Un buen día para usted. Hola, ¿qué tal? Buen día, Ruth. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación y un saludo grande a toda tu audiencia. Igualmente para usted. Empecemos con esta declaración que dio el gobierno del presidente Obama, que explicó de cierta manera que los informes creíbles de riesgo de daño grave, como lo puso para el sargento estadounidense, hicieron que se gestionara su canje sin notificarlo al Congreso previamente. Usted que conoce sobre estos temas en cuanto a canjes con grupos al margen de la ley, los talibanes, ¿fue una acción oportuna pasar esta notificación de 30 días antes al Congreso? O sea, pasar por alto. Bueno, la verdad que es muy complejo. No hay muchos casos anteriores, previos, digamos, a esta situación, ¿no? En principio, hay que ver, digamos, cuál es el leitmotiv real, digamos, de este canje. Hay que ver, digamos, si este señor, este estadounidense, realmente estuvo preso, si no es realmente una operación de prensa por parte del gobierno de Obama, digamos, para justificar una política que de otra manera quizás no podría hacerlo, ¿no? Ahora hay un problema grave, me parece, en Estados Unidos, y más aún con este tipo de políticas de repliegue que está teniendo Obama en el Medio Oriente, que es este crecimiento de los yihadistas, digamos, en Irak, que ya están rodeando la capital, aparentemente, están muy cerca de Bagdad. Eso vuelve a meter a Estados Unidos en el conflicto de Irak, con lo cual, digamos, estas posiciones que tienen que ver con los canjes, los repliegues militares y demás, como en el caso puntual de este soldado, que insisto, hay que ver cuál es el origen real de esto, hay que ver cuál es el origen, quizás en unos años sepamos, digamos, cómo es esto, como el caso de Wikileaks, un montón de cosas que no sabíamos y nos enteramos enterando ahora, digamos, ¿no? Hay que ver cuál va a ser, insisto, la situación que va a tener esta política. Ahora, esto por un lado. Por otro lado, en una situación de canjes de rehenes, por supuesto, salvo que sea un hecho muy puntual, donde haya un hecho de estrategia de Estado, tiene que pasar por el Congreso. De hecho, en Israel, por ejemplo, hay situaciones donde hubo canjes de prisioneros con otros que estaban presos en Israel, y esos canjes sí pasaron por el Parlamento, ¿no? Correcto. Ahora, Maximiliano, parte de estos 5 ex líderes talibanes liberados por el gobierno de Obama de la prisión de Guantánamo y que fueron canjeados por el sargento estadounidense, dicen que quieren volver a Afganistán y participar en negociaciones de paz. Así al menos lo indican sus familiares en algunos medios de comunicación. Quizás estas intenciones, esta reivindicación que han tenido estas personas o que muestran tener, los hizo ser escogidos para este fin, para este canje. ¿Cuál es el futuro de estas personas que salen en libertad, que han pertenecido al grupo talibán? Bueno, en principio lo que hay que tener muy en cuenta, muy en claro y no olvidarse bajo ningún punto de vista, es la situación, digamos, escalofriante de los presos de Guantánamo, ¿no? Una cárcel completamente ilegal, un campo de concentración a cielo abierto, una situación, digamos, que compromete profundísimamente a Estados Unidos por su relación con los derechos humanos. Con lo cual, digamos, esta situación de estos 5 talibanes que son liberados de Guantánamo y que van con el expreso deseo, digamos, de comenzar relaciones de paz, tiene que ver, insisto, habrá que ver si no tiene que ver con una operación de prensa, como decía antes, y cuál es la situación, digamos, de elegir a los presos
buenos, entre comillas, o que pueden llegar a ser funcionales a una política de Washington, ¿no? Yo creo que acá el mayor debate, más que estos 5 talibanes liberados, digamos, es Guantánamo en sí mismo, que el mismo Obama en su discurso prometió cerrarlo y por supuesto no lo hizo, y que además están ocupando un territorio que pertenece a Cuba. O sea que no solamente es un campo de concentración a cielo abierto, sino también que es un robo de la soberanía territorial cubana desde hace ya más de 60 años, ¿no? Vamos a agradecer a Maximiliano Borges, experto en Medio Oriente y director de la revista Horizonte. Gracias por sus respuestas aquí en el informativo de NTN 24. Le deseamos un buen día para usted.